Buenas tardes, hoy quiero pasar la especialidad de escritura literaria o de literatura, para lo cual daré algunas bases sobre la literatura y unos tips para poder escribir. Iniciaremos con los principales géneros. Estos son muy pocos, realmente hay muchísimos. No obstante, hay que tener en cuenta que no se podrían abarcar todos en un solo pequeño video, por así decirlo. De último menciono a uno llamado no ficción, pues en este me gustaría enfatizar más, pues el resto se deduce de qué se tratan, porque la no ficción mucha gente no la considera parte de la literatura. Yo realmente tampoco la llego a considerar parte real de la literatura. Sin embargo, es por ejemplo aquellos relatos que nos dan pues todas aquellas historias de la vida real que el autor dice esto pasó y es cierto, y pueden ser como biografías entre otras, y que por así decirlo, el realismo en la literatura no es necesariamente no ficción. Puede haber una historia realista que sea, por ejemplo, El viejo y el mar, y no tiene nada que ver con un hecho que realmente haya sucedido. Por otro lado, tenemos tipos de relatos. Estos se pueden, se pueden separar por la extensión, aunque tampoco esto hay que tomárselo demasiado a fondo. ¿Por qué? Porque en teoría el que decide qué extensión tiene su relato es el mismo escritor. No obstante, aquí pongo algunos cánones, más o menos, de lo que se cree deberían tener. Por ejemplo, los microcuentos tienen más o menos de 200 palabras, los cuentos entre 2000 y 7000 palabras. Las novelas cortas se podría decir que tienen, por así decirlo, entre unas 10.000 y 40.000 palabras, y las novelas largas se podría decir que más de 45.000. La no ficción, si bien tampoco es un género, suelen ser muy pero muy extensas, entre las 25.000 y las 800.000 palabras, y las 80.000 palabras, aunque esto también va según lo que quiere escribir el autor, qué tanta extensión le quiera dar. Ahora, unos cuantos tips para escribir. Primero, tener el final claro. ¿Por qué? Porque esto va a dejar a la historia tener una direccionalidad. Es decir, no inventarse las cosas sobre la marcha, que todo lo que suceda realmente tenga alguna relevancia en la historia y que para allá vaya todo. Personajes con carácter definido, más que se puedan moldear, por así decirlo, que no estén estáticos. ¿Por qué? Porque si no les ponemos un carácter definido, todos los personajes van a ser prácticamente iguales, aparte de los nombres y las características físicas, nada más. Y lo que realmente le da la valía a un personaje es todo el trasfondo. Sin embargo, no tiene que ser estático, así puede tener un desarrollo y puede ir creciendo a medida que la historia avanza. La otra es no hacer tanta repetición de palabras, es decir, muletillas. Aunque esto tiene excepciones, por ejemplo, se lo suele usar como una clase de recurso literario para, por así decirlo, acentuar las ideas. Y también tenemos la no repetición de escenas. Ejemplo de ello, poner entonces caminó, durmió, comió, caminó, durmió, comió, o que las escenas se parezcan demasiado entre ellas, pues le daría cierta monotonía a la historia. Claro, hay muchas excepciones de esto, que vienen a ser cuando, por ejemplo, es necesario por la trama de la historia, por ejemplo, una historia que se repite una y otra vez, o una historia demasiado realista, tipo que ya dije, como El viejo y el mar, entonces que los días vendrían a ser prácticamente iguales, pero en general hay que evitarlo. Por otro lado, no hay que intentar forzar la inspiración. La creatividad no viene
porque tú llegues y digas, ven a mi creatividad. Hay que esperar cuando llegue. Sin embargo, siempre es bastante recomendable llevar una libreta con uno donde lo lleve, donde sea que uno vaya, para así poder tener estas ideas, escribirlas apenas te lleguen a la mente, porque pueden llegar en cualquier momento. Y también se puede motivar a la inspiración a llegar a través de música o diferentes ilustraciones. Ojo con el plagio y los clichés. ¿Por qué? Porque generalmente solemos confundir inspirarse o basarse en otra novela a calcarla totalmente. Está bien, por ejemplo, llegar, leer algo y decir, ok, me gustó este recurso que usaron, me gustó esta escena que usaron, inspirémosla. Pero no vayan a hacer exactamente lo mismo. La idea es darle su propio toque. Y en cuanto a los clichés pueden ser útiles si es que uno no satura la historia de estos, porque sería más de lo mismo. Y utilizar recursos literarios como como es la rima, la hilación, entre otros. Y todo esto se puede resumir a que hay que divertirse a la hora de escribir. Nada de lo que acabamos de ver sirve si no nos divertimos, si no lo usamos como un modo de expresión, si no nos reflejamos en la historia. Y si bien uno quiere, por ejemplo, publicar un texto, primero hay que escribir para uno, porque si te aburres escribiendo, el lector se aburrirá leyendo. Muchas gracias. Esta fue mi explicación sobre la escritura literaria.